Gloria a Jesús, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook. Vamos a darle un poquito de continuidad a lo que veníamos hablando acerca del ministerio musical y de canto dentro del culto a Dios. Entonces, veníamos hablando que servicio, aunque no lo vemos en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento no hay una orden o una estructura, cómo nosotros podemos ministrar delante de Dios a través de instrumentos musicales. Entonces prácticamente el ejemplo o el modelo lo tomamos del Antiguo Testamento, como veníamos mirando a la luz de la palabra. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, porque este conocimiento tiene que estar en nosotros. Entonces veníamos hablando que el propósito de David poner estos 24 integrantes o 24 músicos, entonces vemos que a la luz de la palabra era con propósito. Entonces el propósito era de poder ministrar delante de Dios, pero también poder ministrar al pueblo. En otras palabras, los ministros eran como alguien que recibía de Dios, y luego ellos transferían la bendición de Dios, inclusive hasta la presencia de Dios podían impartir. Pero no nomás eso, sino que también impartían lo que Dios les daba. Entonces el propósito de estar ahí no nomás era ir y van a cantar un canto y se terminó y ya, sino que ellos, como miramos a la luz de la palabra, eran específicamente, fueron puestos para estar de día y para estar por la mañana, para estar por la tarde. En otras palabras, de día y noche estos sacerdotes estaban delante del arca. Ahora bien, si estaban delante del arca del pacto, que representaba el trono de Dios en la tierra, entonces obviamente estos sacerdotes tenían que estar santificados, apartados. Y no nomás eso, sino que ellos estaban para recibir, pero para también dar a través de el Espíritu Santo. Entonces, a través de la música, escuche bien esto, a través de la música, ellos podían transmitir, hacer que el pueblo pudiera percibir inclusive la presencia de Dios. Ahora, con esto quiero decir que la música es al 100% necesaria, no necesariamente sea necesariamente al 100%, pero lo que debemos de tomar en cuenta es que el ejemplo que nos da David, cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu que, por haber desobedecido a Dios, abrió puerta y venía un espíritu de parte de Dios y lo atormentaba. Entonces mandaron llamar a buscar a David, que era un pastor, que nadie lo tomaba en cuenta, pero él era un músico, él tocaba el arpa. Entonces, a través de cuando David empezaba a tocar el arpa, entonces el espíritu, los espíritus de que tenía malignos el rey Saúl salían de él. ¿Por qué? Porque eso significa que el hombre que se santifica, que se guarda para Dios, cuando canta, cuando habla, cuando predica, hay algo que está moviendo en lo sobrenatural, en lo espiritual. Entonces vemos que el rey Saúl era ministrado a través de la música y a través del canto que cantaba David. Entonces vemos que hoy en día quizás no sea eso lo que a nosotros nos llama la atención. Hoy en día nosotros nos enfocamos en dar un show bien, poder adornar melodías, poder sacar melodías, poder que el sonido esté afinado, que el sonido esté perfectamente bien. Y quizás sea bueno, pero no es
al 100% que a través de los instrumentos musicales sea que descienda la presencia de Dios. O quizás que nosotros a través de que un canto que está de moda lo vamos a ministrar y a través de ese canto Dios se va a mover. Lo que debemos de tomar en cuenta es que estos ministros estaban plenamente metidos en la presencia de Dios constantemente día y noche, y no nomás en su presencia, sino que también ellos recibían la palabra constantemente, eran levitas. Entonces la función de ellos era estar escudriñando la palabra. ¿Para qué? Para que ellos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo Dios les iba a manifestar o les iba dar el sentir qué es lo que ellos iban a cantar o qué es lo que ellos iban a decir. Entonces lo que hoy vemos dentro de las congregaciones es algo diferente a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los músicos, inclusive como mencionaba hace un momento, que dicen que tienen un ministerio musical, pero cuando los vemos que van de un lugar a otro y que andan solos, no traen una unidad musical como vemos que David puso, en lo cual esa es la unidad musical que debería de haber, todos juntos, unánimes, para poder ministrar delante de Dios y que la gloria de Dios se dejara ver o se dejara sentir o se dejara manifestar. Recuerden que yo mencionaba hace un rato que mismo David puso a un maestro para dirigir el canto. Pero el hecho de que él fuera Kenanías para dirigir el canto porque era entendido en ello, no quiere decir que sabía de notas simplemente musicales o que sabía todos los instrumentos, sino que era entendido a quién estaba ministrando delante de Dios y cuál era su función como ministro, como dirigente, en lo cual a través de la palabra de Dios podía transmitir al pueblo lo que Dios le transmitía a él. Por eso vemos que el propósito que David los pone es para que confesaran, para que declararan, para que alabaran a Dios. Entonces había un saber dentro del ministro cuál era su función como líder. Ahora bien, no porque era solo el líder, solo él cantaba. Si no vemos a la luz de la palabra que Jedutum, Eta y Asaf, ellos también acompañaban al dirigente con sus címbalos a la misma vez tocando. Y también miramos que otros que tenían arpas, también estaban con sus arpas afinadas en la octava para dirigir. En otras palabras, todos estaban guiando al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué todos? Porque los ministros que estaban ahí, el compromiso era de ambos, de todos, como el que tocaba los címbalos, el que tocaba los salterios, el que tocaba las arpas y los que tocaban las trompetas. ¿Cuál era la función de ellos? La función era que todos alabar a Dios. Quizás uno tenía voz más alta, pero los otros iban detrás de él, acompañando el coro, acompañando el canto. ¿Para qué? Para poder transmitir al pueblo y que ellos pudieran ser de bendición para el pueblo que estaba delante de ellos. Por eso vemos en segunda de Crónicas, primera de Crónicas, en el capítulo 25, vamos a ver una vez más David poniendo 25 integrantes nuevamente, que ya era otra generación, pero vemos que va a poner otra vez. Voy a leer algo. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. En los versos anteriores era Asaf
mismo quien estaba dentro del grupo, pero ahora ya tenía descendientes en la familia que también tenían este servicio. Asimismo, David, los jefes del ejército, apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Amán y de Jedutum, los mismos que vemos en el otro capítulo 15. Son los mismos que están aquí. Aquí ya eran quizás hombres ya maduros, ya habían dejado quizás ese ministerio, pero sus hijos, sus descendientes, sus familias estaban en el ministerio de alabanza, de músico. Dice, de los hijos de Asaf, Jedutum, para que profetizaran con arpas, salterio y címbalos. Ponga mucha atención a esto. Ahora bien, para que profetizaran con arpas, salterio y címbalos. Ahora bien, ¿qué vemos ahí? Eso significa que a través de la administración del canto, por estar ellos en la presencia de Dios, ellos recibían, puede ser una poesía hablada como canto, o pudieran recibir palabra de parte de Dios para poderla transmitir al pueblo, en lo cual Dios, sabiendo la necesidad que había en el pueblo, entonces los ministros, los cantores, ellos pudieran transmitir, y de esa forma, para que se cumpliera lo que está dicho más atrás, para que confesaran. En otras palabras, si a través del Espíritu Santo, el ministro, el dirigente de alabanza, sentía como que el pueblo estaba mal, en pecado, entonces confesaba algo o hablaba a través de la música, a través de lo que Dios le ministraba, y pudiera declarar para poder traer corrección, para poder traer disciplina, para poder traer, inclusive para poder traer juicio, para poder traer consolación, y para poder declarar quizás una bendición, un llamado, con alguien de los del pueblo. Entonces, pero ¿quiénes eran los encargados? No eran los sacerdotes los que enseñaban, eran los músicos que había escogido David para que profetizaran, y no más eso, para que exaltaran a Dios. Ahora bien, en el verso 16, en el mismo Primera de Crónicas, capítulo 25, en el verso 6, dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterio y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Etán estaban por disposición del rey. Y allí me voy a parar un momento. Si notamos bien en todos los textos relacionados con este ministerio, vamos a encontrar específicamente 3 clases de instrumentos. Y la pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué solo estas 3 clases de instrumento? Y la respuesta es, voy a hacer algo corridito aquí, hablando un poco de historia de lo que es instrumentos en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, si vemos más atrás, escuchen bien esto, antes de que David instituyera el grupo musical con instrumentos escogidos, porque estos instrumentos David los escogió. Entonces, si David los escogió, hay algo allí que Dios nos quiere enseñar. Escuchen bien esto. Cuando David manda traer el arca del pacto, que la tenían los filisteos, que la habían robado, ellos la mandan traer en una forma inapropiadamente. Escuche bien esto, por favor. Y inapropiadamente también ellos presentaron toda clase de instrumentos a Dios, en lo cual no era lo correcto. David, y lo voy a leer para comprobar esto. Escuche bien esto. En 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová
con toda clase de instrumentos de madera de haya. Escuche bien esto, toda clase de instrumentos de haya. Ahora bien, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Aquí hay más instrumentos que los instrumentos que luego vemos más adelante, que ya son introducidos para en el servicio específico en el tabernáculo, en el templo, en la casa de Dios. La pregunta es, ¿por qué allá hay más instrumentos y acá no? Le voy a decir por qué. Porque, porque cuando ofrecieron, venía el arca de Dios a la casa que David le había hecho, al tabernáculo que Dios le había hecho. Entonces ellos no entendían cómo era agradar a Dios. A David se le había olvidado que el arca solamente la podían traer los sacerdotes en sus hombros, cargada. No como la mandaron a traer con 2 vacas, con bueyes, ahí, que la echaron encima de ellos en una carreta. Esa no era la forma. Entonces también en la forma de recibir el arca, en la forma de alabar a Dios con toda clase de instrumentos, dice que toda clase de instrumentos de madera. Eso quiere decir que había más instrumentos que la Biblia no especifica de qué tipo de clase o qué sonidos hacía. Pero habla de muchos instrumentos, de toda clase de instrumentos. Pero David se dio cuenta que esa no era la forma. Y es por eso que David va a escoger, escuche bien, David va a escoger solo 3 tipos de instrumentos que él va a mencionar mucho en lo que es en el capítulo 25, en el capítulo 23, en el capítulo 15 de Crónicas. Y ya cuando hacen el templo, lo mismo va a decir Salomón acerca de los instrumentos. Entonces vemos que David entendió que tenía que haber una reforma, en otras palabras, una forma exacta de poder escoger de lo que es bueno y de lo que a Dios le agrada y lo que no. Eso significa que no toda la alabanza o no todos los cantos o no todo lo que nosotros llevamos a la casa de Dios a presentarle un canto, no todo es de Dios. ¿Por qué? Aquí nos da un ejemplo acerca de cómo estamos nosotros ministrando en la actualidad como músicos, como adoradores dentro de la casa de Dios. Entonces hoy en día llegamos a la casa de Dios y oyemos un canto por allá, y muchas las veces este tipo de cantos no tiene nada que ver con la exaltación a Dios, con la adoración a Dios, con el recordar a Dios de su poder. No tiene nada que ver, ni siquiera habla de Jesús, ni siquiera habla de un canto de poder, de exaltación a Dios, de que hable de sus grandezas. Y nosotros lo cantamos dentro de la casa de Dios y decimos que es para Dios. Sí, decimos que es para Dios. Pero la pregunta es, ¿será que ese es el canto que a Dios le agrada? Porque no todo canto es para Dios. Lo vemos que no todo instrumento fue recibido en esa ocasión para Dios. Porque si hubiera sido todo instrumento aceptado delante de Dios, entonces David no nomás hubiera puesto salterio, arpa, y salterio, arpa y címbalo. ¿Por qué no puso, estoy hablando del templo, ya en la presencia de Dios? ¿Por qué no puso tambores? ¿Por qué no puso flautas? ¿Por qué no puso otra clase de instrumentos? Sino que solamente escogió estos 3 instrumentos, aunque también había trompetas, pero las trompetas esas ya estaban. Acuérdense que Dios le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas. Las trompetas son anteriores que el ministerio musical dentro del templo. Las trompetas ya estaban. Prácticamente al transcurrir del tiempo fueron haciendo más trompetas
pero de igual manera estas trompetas formaron parte también en el culto a Dios, en el servicio musical. Lo que sí podemos decir que estas trompetas puedan identificar a toda clase de instrumento que es de soplo, de viento, y lo que es el salterio. Podemos decir que sea todo instrumento de cuerdas, pueda ser, es una similitud. Y lo que los címbalos pudiera representar a toda clase de percusiones. Pero lo que podemos ver ahí es la distinción que hay de un instrumento a otro, dándonos a nosotros Dios a entender que no todo lo que nosotros presentamos en la forma del culto a Dios, sea a Dios a quien le agrada. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros vamos a la casa de Dios y siempre repetimos el mismo canto? O sea, cantamos algo que otros cantaron, pero nosotros no sabemos con qué intención, con qué inspiración, quién le inspiró a la otra persona, al autor del canto, escribir ese canto. Entonces nosotros simplemente lo tomamos y lo traemos a la casa de Dios y lo ministramos. Pero la pregunta es, ¿será que ese canto es que Dios ha escogido para que nosotros como sacerdotes, como ministros, de músicos, de cantores, de adoradores, músicos, le cantemos a Dios o le ministremos? No nos preguntamos eso, simplemente lo tomamos y porque me gustó la letra, entonces ya yo la quiero ministrar en la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Es que tiene que haber una distinción entre lo malo, lo bueno. Y tiene que haber una distinción entre lo que a Dios le agrada y lo que no. Nosotros tenemos que saber. Entonces, hoy en día, dentro de las iglesias se mete todo tipo de instrumentos, de ritmos. Entonces, ahí podemos decir que no todos los ritmos llevan una adoración o una alabanza a Dios o que le agraden a Dios. Ahora bien, estoy en contra de los ritmos, no que esté en contra de los ritmos, pero hay a veces que hay ritmos que nada tienen que ver con algo solemne, con algo limpio, con algo puro. ¿Usted cree que en el tiempo de Israel, el pueblo de Israel no tenía su música tradicional, su música allá afuera? Por ejemplo, cuando David venía de las guerras o los reyes venían de las batallas, las mujeres lo recibían con danzas, con cantos, con panderos. Pero eso era en lo secular, allá afuera. Pero dentro del templo, eso no había dentro del templo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, María tomó un pandero y todas las mujeres tomaron panderos y corrieron danzando a Dios con panderos y cantando y alabando a Dios. Ahora bien, eso fue en lo exterior, en lo afuera, pero dentro del templo, en la casa de Dios, tiene que haber una selección de canto y de ritmo para poder ministrar en una forma sana delante de Dios. Como ministros, si estamos dentro de la presencia de Dios, si estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a dar inclusive un canto para poder ministrar. Porque mire, yo lo digo y lo he dicho en otras ocasiones. Si yo soy predicador, si yo soy ministro, pastor, evangelista, o tengo el don de profecía, o sea, yo voy a profetizar, si tengo el don de profecía, de algo nato, algo que Dios me dio a mí para poderlo dar. No voy a profetizar algo que yo oí de alguien más. Porque el que es de alguien más es de otro, pero no es mío. Si yo estoy tomando de él, yo estoy copiando, pero no es mío. No, Dios no me lo dio a mí. Entonces, si yo copio un mensaje de alguien más, es una copia, pero no es mío, es de alguien más. Es exactamente todo aquel que es músico y que es adorador. En otras palabras, nosotros no podemos imitar los ritmos del mundo, no podemos cantar las letras del mundo, porque eso es de allá. A ellos
tienen una fuente de inspiratoria que no viene de parte de Dios. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, Dios me va a dar inspiración, me va a dar canto para yo poderlo presentar para Dios y ser de bendición. En otra palabra, si nosotros somos ministros, músicos, llamados de parte de Dios, no es posible que Dios no nos dé cantos, no nos dé inspiración para poder escribir cantos, melodías que tengan que ver con la adoración y la exaltación a Él. Eso sería ilógico. Un predicador, a Dios le da mensajes. A un pastor, Dios le da ese talento, ese don de poder ministrar, le da mensajes. Entonces, si nosotros somos músicos y somos sacerdotes o ministros que estamos ministrando la alabanza, Dios a nosotros nos va a dar alabanza. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico, lo que nosotros somos, debemos de fluir. ¿Por qué? Porque eso es algo nato, eso viene de parte de Dios. Eso va con mi llamado. Entonces, a eso voy. Entonces, es ridículo ahora ver que siempre, la mayoría, no quiere decir que es malo cantar de otros. Recibimos bendición, somos edificados, entendemos que lo hicieron para Dios, lo sentimos que Dios se lo dio y todas las iglesias lo cantamos, pero muchas las veces no es el que Dios quiere que nosotros ministremos dentro de la casa de Dios. Recuerden que cuando pongo este ejemplo, cuando Nadab y Abiú se presentan a ofrecer incienso para Dios, el incienso era una mezcla que Dios había dado la fórmula específica y se tenía que seguir su seguimiento para poderla presentar. Y de donde tenían que encender este incienso, tenían que tomar fuego del altar. Pero da la casualidad que en algo a estos hombres se les olvidó hacer las cosas apropiadamente como Dios lo había mandado. Entonces tuvieron sus consecuencias por no seguir el orden que Dios había dejado y establecido. Y es exactamente cuando nosotros no seguimos el orden, el modelo de la palabra de Dios. Ya vimos a la luz de la palabra que Dios a través de David, inspirado por el Espíritu Santo, pone a estos ministros como un ejemplo para nosotros, el modelo de nosotros, cómo debemos de funcionar o de fungir como músicos, como adoradores dentro de la casa de Dios. Entonces ahí está el ejemplo para nosotros. Si estos se tenían que guardar, ese es el ejemplo para nosotros. Si tenían que buscar a Dios, su palabra, ese es el ejemplo para nosotros. Queremos que Dios se manifieste como lo hacía en el pueblo de Israel. Ahí está el ejemplo para nosotros, cómo lo hacían. ¿Cuál era la forma de presentarse delante de Dios? ¿Cuál era su función? Que estaban delante del arca del pacto. Imagínense estar delante del arca del pacto. Tenía que haber sumamente reverencia y limpieza. Porque imagínense si el sumo sacerdote que entraba cada año, si no estaba preparado para poder estar ahí, entonces moría inmediatamente. Entonces es importante notar que en Dios no puede haber una mezcla de lo santo con lo profano, con lo pagano. Entonces tiene que ser algo apartado específicamente, exclusivamente, para poder estar en este servicio y para poder ser de edificación. Entonces vemos el ejemplo claro a la luz de la palabra. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Vemos que hoy en día lo que el pueblo quiere oír es ritmo, quiere oír música, melodía, pero eso no te va a edificar. Lo que te va a edificar es la palabra, la letra del canto. Como yo decía hace un momento, hay cantos que ya no hablan del poder de Dios, de la gloria de Jesús.
de la presencia del Espíritu Santo. Hay cantos que ya no mencionan a Jesús. A Jesús lo han sacado de su adoración, de su letra. Solo es pura música. Pero la música no trae la presencia de Dios. La música es importante, pero más importante es la consagración de nosotros como músicos para que Dios pueda hacer algo a favor de su pueblo. Recuerden que hoy en día las iglesias quieren ver música, oír música, le suben los instrumentos a todo volumen, pero en el antiguo, en el modelo que estamos mirando, la música solo era un complemento. La música solo era un complemento para ayudar, pero la música nunca reemplazaba a la voz del que ministraba. ¿Por qué? Porque el que va, tiene que haber una comprensión de lo que estamos cantando. Tiene que haber una comprensión de lo que estamos ministrando dentro de la casa de Dios. No puede haber un bullicio, una deformación que no se sabe qué es lo que estás cantando. Por eso nunca el instrumento debe estar más alto que el que está cantando o de los que están cantando. ¿Por qué? Porque lo que Dios va lo que Dios va a oír es lo que nosotros le vamos a expresar en nuestro corazón. Entonces no es el instrumento quien va a tocar el corazón de Dios, es nuestro corazón, de acuerdo como nosotros estemos caminando como músicos. Este ejemplo, esto de alabanza, de cómo ministrar, es para nosotros como músicos, como adoradores dentro del templo de Yahweh, dentro de la casa de Dios. Entonces, no podemos salirnos de ese modelo, porque si nos salimos de ese modelo, entonces vamos a caer en modas, vamos a caer en mezclas y vamos a estar trayendo algo que Dios no mandó que nosotros traigamos a su altar. Entonces, ¿cuál era el propósito? Era recordar, confesar, declarar y poder ministrar al pueblo para que el pueblo siguiera la ley de Dios. Entonces había un tiempo que los músicos tomaban el control del culto para que Dios pudiera ministrar a los corazones. Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? Que hoy en día todo ministerio o todo servicio de alabanza que anda por ahí, tenemos que enfocarnos en esto para que Dios nos enseñe cuál es